Bienvenidos a votar. Soy Rodrigo Morales y como siempre me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción de este espacio. El día de hoy nos acompaña Patricio Vallados, que además de ser un gran amigo es el nuevo director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Platicaremos con él cuáles son las principales novedades de la reforma y un poco que nos cuente cuál es la agenda de trabajo, cuál es el día a día de esa dirección ejecutiva. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un gusto estar con ustedes y les deseo lo mejor para este programa. Muchas gracias. A ver, a mí me gustaría que iniciáramos con la parte bonita, digamos, con la parte de las novedades agradables que trajo la reforma, que es como esta parte de ampliación de derechos. Por ejemplo, la figura de candidaturas independientes, que era una vieja aspiración, que de hecho en algunas entidades ya se había ensayado alguna fórmula, pero llega por fin a nivel nacional. Eso cambia las maneras de hacer las cosas en la dirección, pero me parece que ese es un avance, es una ampliación de derechos que hay que celebrar, que hay que saludar. ¿Cómo opera, cómo funciona esto? Bien, como lo señala Rodrigo, esta ha sido, yo creo que una de las cuestiones centrales de la última reforma en materia de expansión de derechos, junto con el tema de igualdad y de paridad. Las candidaturas independientes, por primera vez, ciudadanos que no sean parte de un partido político, que no estén afiliados a un partido político, podrán contender por las diputaciones federales. Esto es un hecho relevante, puesto que antes lo que teníamos es el monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos. Así, el constituyente y el legislador lo que hacen es introducir una figura que existe ya en la mayoría de las democracias consolidadas y permite que los partidos no sean exclusivamente el método para la participación. Evidentemente son el primigenio los partidos políticos, en tanto agrupaciones de ciudadanos con intereses comunes. Pero entonces había que, uno, ya reconocido el derecho, ver cómo es que se hacía viable que los ciudadanos pudieran ejercer sus campañas en caso de registrarse. La legislación es un poco restrictiva porque exige, digamos, unos candados bastante caros. Por ejemplo, tener 2% de las personas del distrito en donde habita y por donde se va a postular, tener el apoyo de esas personas con copias de credencial para votar con fotografía y llenado de una lista donde se promueve el registro de la candidatura, y esto en tiempos cortos y complejos. Les cuento que el último día para presentar al instituto su registro como aspirante fue un 26 de diciembre, con lo cual pues los trámites que tenían que hacer antes también resultaron un poco complejos, porque tenían que ir al SAT a darse de alta, tenían que ir con un notario para hacer un acta constitutiva y tenían que hacer otros trámites. ¿Acta constitutiva de qué? Tienen que hacer una asociación civil que permita precisamente saber quién es el candidato, quién el representante legal y sobre todo quién el representante de finanzas. Porque los candidatos independientes también van a ser fiscalizados como el resto de los candidatos, porque hay que asegurar precisamente que no entre dinero que no debe estar en las contiendas electorales en general. Claro. Ahora, otro tema muy interesante de la reforma que le echó mucha carga encima al Instituto Nacional Electoral es el relativo a la elección de dirigentes de los partidos. Sabemos que en los últimos años ha habido elecciones en los partidos muy conflictivas y como que ahora la reforma dijo, pues ahora que el INE lo haga. Ya de hecho el INE tuvo su primera experiencia en esto. ¿Qué balance haces de eso? Que fue el de la elección de dirigentes del PRD precisamente. Así es. Y una elección, digamos, monumental, porque no solo se eligió, digamos, a las autoridades máximas del PRD, sino se eligieron los comités estatales y los comités municipales. O sea, todo. Más de 28,000 puestos de elección por parte del PRD. En efecto, y esto se hizo muy pronto de que se instituyó el Instituto Nacional Electoral. Entonces, la verdad es que fue todo un reto,
porque inclusive existió un artículo transitorio en la reforma que compactaba los plazos para la organización de elecciones como esta. Al final el resultado fue, yo diría que ejemplar. Se dieron unos comicios sin mayores aspavientos y sin mayores impugnaciones, cosa que el PRD había tenido, digamos, problemas con sus últimos comicios internos, que habían generado una ola de impugnaciones que estuvieron en el tribunal por millares, tensiones hacia adentro del partido político, pero entonces ahora se dio una jornada ejemplar, una participación pues muy copiosa, 43% del listado nominal del PRD participó, y pasó por una serie de normalización bajo los estándares de la autoridad electoral, porque los estándares de la autoridad pues siempre son mucho más altos que la mayoría de los partidos, porque pues es una estructura profesional permanente con recursos. Pero entonces lo que se tuvo que hacer es transformar, por ejemplo, el padrón y el listado nominal del partido, pues se vio revisado por la autoridad electoral y se vio fortalecido mucho. Asimismo, pues es decir, ¿ustedes depuraron eso? Así Digamos, es, porque eso siempre fue fuente de conflicto en las elecciones internas. O sea, se hablaba del padrón viejo y el padrón nuevo. Sí, tenía que haber certidumbre sobre quién podía votar y quién estaba en el listado por parte de la autoridad electoral. Hay ciertas cuestiones que se pueden dar en los partidos con su facultad de autoorganización que la autoridad no se puede permitir. Es decir, la autoridad tiene que saber quién puede votar en una elección de manera fehaciente y clara. Y adicionalmente, cuestiones como, por ejemplo, por primera vez el INE tuvo que ver con una elección de no ciudadanos, porque en el partido político abre su votación interna a jóvenes a partir de 15 años. Entonces también se tuvo que, digamos, adecuar esa parte no solo a los ciudadanos con credencial para votar, sino a los jóvenes todavía. Entonces resultó, yo diría que, digamos, muy eficiente en cuanto a la organización. Hubo una voluntad del partido por hacer las cosas muy bien, que derivó en resultados pues muy claros, muy prontos, y quizá la única parte es que fue un ejercicio, digamos, que ejerció pues una buena cantidad de recursos, aunque todo el personal del Instituto Nacional Electoral pues no tuvo ni un sobresueldo, ni se incurrió en gastos adicionales, pero el reto de organizar este tipo de elecciones, hacer más de 8,000 casillas, pues sin duda es relevante e importante. A ver, en esta cosa de las nuevas tareas o las nuevas funciones que heredan de la reforma, una cosa que se me quedó pendiente en el asunto de candidaturas independientes. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen para verificar este listado del que hablabas? O sea, llega el ciudadano, hace su asociación civil, llega con 2% de firmas, etcétera, etcétera. Ustedes me imagino que también tienen que decir si ese 2% corresponde al distrito o a ¿cuánto tiempo tienen para hacer? Bueno, supongo que eso también es el registro. Así es digamos, una primera registro de intención para postularse como candidato independiente. Luego viene el periodo de recolección de firmas y la presentación de reportes de gastos. Con todo eso, entre el 22 y 29 de marzo, los candidatos independientes llegan a las sedes distritales o al Consejo General en vía de suplencia a entregar todos sus papeles. En eso, lo que la autoridad tiene básicamente 4 días para hacer es revisar de la totalidad de los candidatos que en efecto tengan 2% de firmas de su distrito. Segundo, que por lo menos 1% sea de la mitad de las secciones hacia adentro del distrito. O sea, es decir, no vale una dispersión territorial. Sí, no vale que yo... Una sucesión de candados, ¿no? Por decirlo así. Sí, digamos, no vale que yo le diga a todos mis amigos de la colonia donde vivo, oigan, fírmenme esto,
porque al contrario tiene que estar dispersado en el distrito. Y tercero, en caso de que haya más de un candidato por distrito, tenemos el caso de Baja California, donde hay 5 aspirantes en un solo distrito, no pueden coincidir las firmas de apoyo entre uno y otro. ¿Y ahí cómo Con lo describes cual, el primero? Primero en tiempo, primero en derecho. El primero que se registra no se compara contra nadie. Claro. El segundo se registra contra el primero, el tercero contra el segundo y el primero, y así sucesivamente. Entonces se hace un poco más complicado. A fin de hacer esto, sobre todo en los distritos que tienen varios aspirantes, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores está aportando el personal que normalmente está en los módulos de atención para poder hacer esta verificación pues, en un tiempo que es muy breve, porque sí o sí la sesión para registro de candidatos en todo el país es el sábado 4 de abril. Entonces, ahí tenemos quiénes que estar. Pasaron, quiénes no. Así es. Ok. Ahora hay otro tema muy interesante en estas novedades que comentábamos, que tiene que ver con la paridad de género. Ahora se supone, no sé cómo se va a concretar esto, que todos los candidatos de los partidos deben ser mitad hombre, mitad mujer. ¿Cómo se va a concretar esto? Bien, en efecto, esta es otra de las cuestiones que me parecen más relevantes de la reforma. Ya se había ido evolucionando paulatinamente desde 94, con cuestiones primero que se exhortaba a los partidos, luego se empezó a meter alguna cuota, luego vinieron sentencias muy relevantes por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema de las Juanitas. Exactamente. Y finalmente se dio con esta regla de paridad. Lo que tiene y lo que se sabe es que tiene que haber 50% de candidaturas por mayoría relativa y las de representación proporcional, que eso ya estaba muy avanzado, para hombres y mujeres. Con base en 3 reglas básicamente. Una, que los partidos no postulen a mujeres o a hombres exclusivamente en distritos donde han tenido porcentajes menores de la votación. Es decir, que no en los distritos donde no soy competitivo ahí ponga a hombres o a mujeres. O sea, no de manera sistemática, pues. Exactamente, Okay, no exclusivamente. No darles donde van a perder. Exactamente, ¿no? Que pueda ser competitivo. Segundo lugar, que existan criterios objetivos para darse las reglas los distintos partidos. Y tercero, que existan condiciones de igualdad para la participación. Entonces, eso lo tenemos que balancear con el derecho constitucional que tienen los partidos de autoorganizarse. Entonces, se tuvo que ver las reglas que se dieron los propios partidos contra estos 3 estándares. Lo que les puedo decir es que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas hizo más de 20 requerimientos a los partidos, los distintos partidos, para que aclararan o modificaran las reglas que se estaban dando y precisamente poder atender estos 3 requisitos. Tuvimos un caso extremo que estuvo a punto de llegar a Consejo General, pues no cumplía estos 3 criterios. Afortunadamente de última hora ya modificaron y fueron aceptables. Y contra eso vamos a, digamos, a ver que las candidaturas cumplan estos 3 aparte de que sean 50-50, que es muy fácil de verificar. Eso sí. Pero, por ejemplo, digamos, tenemos que los partidos de reciente creación, 3, pues no tienen necesidad, porque no tienen distritos ni ganadores ni perdedores. Entonces ahí ya... La segunda condición que dices, condiciones objetivas, ¿qué es eso? Que precisamente se pueda saber ex ante cuál es la regla. Es decir, no lanzar un listado y después un inventar listado de una regla. precampañas, de registro de precandidatos y al último decir, ay no, es que este era de hombre nada más, Sí. o este era de mujer nada más. Ya. No, tiene que haber reglas anteriores Desde que el principio. precisamente puedan garantizar esto. Les digo básicamente algunos ejemplos. Algún partido, por ejemplo, dijo, de todos los triunfos que he tenido la elección pasada, que eran, no sé, por decir, 20 distritos, pues en 10 pongo
mujeres y 10 hombres. Y entonces así ya sé que los distritos donde soy muy competitivo, pues ya tenemos eso. Claro. Y después hay, digamos, voy a decir ex ante que distritos nones son para mujeres, distritos pares para hombres. Esa es una regla objetiva y que se sabe desde el principio y tal. Esto ha dado lugar también a muchas impugnaciones por parte de hombres, en muchos casos, que dicen, bueno, y yo por tener la mala suerte de tener mi residencia en un distrito non, ¿por qué no puedo participar? Que es un debate, pues, álgido, pero tiene que ver con estas cuotas que a la luz de las sentencias del tribunal y de la legislación internacional y de las buenas prácticas, pues en efecto tienen que ser y tienen que durar lo suficiente para fortalecer la posibilidad de participación de las mujeres. No es que llegaron para quedarse legalmente toda la vida, sino lo suficiente para empoderar, para asegurar que no haya cortapisas a la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Muy bien. A ver, en la prensa constantemente leemos que el Comité de Radio y Televisión sesionó y decidió multar o decidió, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, la parte menos amable de la agenda, me imagino. Digamos, la que genera más litigio, ¿no? Porque pareciera que se quiere regular una industria que es por lo menos difícil de regular, que es la industria de radio y tele. Y siempre hay novedades y siempre hay prácticas que hay que volver a tratar de encuadrar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poco esto que sale tanto en los medios? ¿Qué es ese comité? ¿Qué tipo de cosas resuelve? ¿Qué discute? En fin. Muy bien. Con mucho gusto. Yo, digamos, en principio les diría que el comité está integrado por 5 consejeros electorales y representantes de los partidos políticos ante el comité y los representantes del Poder Legislativo. Es uno de los comités que desde hace mucho es público. Sí. Sus sesiones se transmiten por el canal de YouTube del instituto. Entonces es un comité, digamos, que está de cara a la sociedad y así son sus discusiones. Segundo, lo que les diría es un comité que resuelve cosas pues tan relevantes como, por ejemplo, todos nosotros escuchamos y vemos los spots de los partidos políticos, tanto federales como locales, digamos, todos los días. Bueno, el comité es el encargado de determinar cuáles son las reglas para que esos spots, en qué orden, en qué magnitud, cuáles son los tiempos de entrega, qué pasa si alguien no transmite, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver, en efecto, como lo señalabas, Rodrigo, pues con una tensión inevitable y siempre presente entre el interés de los partidos por llegar de mejor manera a la sociedad o a sus militantes y la industria de radio y televisión, que tiene un modelo de negocio que, digamos, que lo electoral le requiere mucho trabajo, porque finalmente son 48 minutos al día que tienen que pautar, y si esto lo hacemos por los más de 30 millones de spots que va a haber durante el proceso electoral solo federal, ojo, sin incluir los procesos locales, y entonces 2 órdenes de transmisión al día, los partidos pues haciendo uso de su prerrogativa, tratando de entregar más materiales y materiales distintos para llegar a distintos públicos. Entonces, pues finalmente es un ejercicio siempre de equilibrio y de tensión que el comité ayuda precisamente a zanjar y a regular para poder asegurar el acceso a esta prerrogativa de los partidos que, como digamos, saben perfectamente ustedes y todos nuestros escuchas podrán recordar, desde el 2007, desde esa reforma, se prohibió la compra de espacios en radio y televisión, y ahora en procesos electorales la autoridad electoral es la única que tiene la posibilidad de tener acceso y de repartir estos 48 minutos a autoridades electorales, a partidos y ahora también a candidatos independientes. Que ese es lo nuevo, porque también van a participar y van a tener espacio entre todos los candidatos que haya adentro de una entidad, como si fuera un partido político de reciente creación.
Con todo este asunto de los medios que bien has platicado, hay otro asunto, que es el tema del dinero, que a los ciudadanos les preocupa mucho. Muchos ciudadanos nos preguntan, pues, soy politólogo, oiga, ¿y no se gasta demasiado en eso? ¿Cómo andamos hoy de números? Aquí no hubo un gran cambio en la reforma, pero de una u otra forma siempre es motivo de preocupación del ciudadano. ¿Cómo estamos hoy en términos del financiamiento a los partidos? ¿Es mucho? ¿Es poco? Sabemos ya que por el asunto de los medios ya no se tienen que preocupar, no deben gastar ya mucho en radio y televisión. Pero ¿cuánto les estamos dando ahí a los partidos? ¿Es suficiente? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Tú qué balance podrías hacernos? Bueno, precisamente, digamos, diría que el monto tiene que ver con el modelo en principio. México ha optado desde la reforma de 94 por un modelo que trate de, uno, generar mayor equidad en la contienda y dos, que no introduzca el dinero privado en la contienda pública. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema mayoritariamente con financiamiento público, es decir, una apuesta del Estado mexicano a que es mejor una inversión del Estado para el mantenimiento de los partidos y para que desplieguen sus actividades, que los intereses de distintos tipos privados sean quienes financien a los partidos y a las campañas. Es un modelo que se puede estar de acuerdo o no, pero es el modelo que existe. A mí me parece en lo personal que es un modelo adecuado. A partir de eso, pues, se tiene que precisamente dotar a los partidos políticos de las posibilidades de desplegar sus conductas. A partir de ahí, lo que tenemos entonces es, uno, que tenemos que tener suficiente dinero para los partidos y también la posibilidad de fiscalizarlos. Digamos que es un tema. Pero dime en qué lo gastas. Ahora, la última reforma lo que hizo fue reducir y generar mejores, yo creo que una mejor regla a nivel federal, pero por el otro lado también aumentó mucho el financiamiento local, que si quieren otro día les platico porque es una historia muy, muy larga. Además que el tiempo se nos acabó. Entonces, Patricio, lo último que te pediríamos es que te invitaríamos a votar. Como sabes, esta es una elección que a todos nos importa mucho la participación, entonces nos gustaría que ahí está la urna, ahí está tu boleta y nos dijeras cuál es el mensaje. Con mucho gusto. Bueno. Bueno, estamos estrenando este mecanismo, además te va a tocar estrenar, va a ser el primer voto depositado en la urna, que como verás no contiene ninguna tarjeta todavía. Muy bien, la tendremos que ir a verificar al Instituto Nacional Electoral. Exactamente. Te pediríamos, además de que lo deposites, que nos leas cuál es el mensaje. Con mucho gusto. ¿Te hacen falta más boletas? No, salió un poco largo este voto, pero... Con mucho gusto les platico y les comparto que yo voto por una jornada impecable y porque una vez más se demuestre que las elecciones son el método idóneo para la resolución de las diferencias y de los intereses de una sociedad tan plural y conflictiva y diversa como la es la mexicana. Pues muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Gracias. Y bueno, sí, adelante. Inaugurada entonces esta muy bien, urna. muchas gracias. Pues gracias, esto es todo. Síganos acompañando en este espacio a votar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.